Y estamos tomando los versículos de Primera de Juan, yendo así en el orden. Y si ustedes buscan ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, hay una verdad ahí muy profunda de la palabra del Señor, que dice lo siguiente. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Estamos en la Reina Valera, ¿verdad? Algunos a lo mejor ya están familiarizándose con la nueva versión internacional. Bueno, el tema que extraje de esos versículos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el tema es el desafío a practicar lo que decimos, ¿verdad? Es un desafío, el desafío a practicar lo que decimos, que para mí está implícito ahí en ese versículo, y es lo que vamos pues a estar desarrollando. Dice el que dice, cuando menciona el que dice, está hablando, obvio, ¿verdad?, de lo que expresamos, de lo que decimos o de lo que comunicamos. Por eso vamos a decir lo siguiente: nuestras palabras deben reflejar lo que somos o lo que decimos ser, ¿verdad? Dos cosas importantes. Nuestras palabras deben reflejar lo que somos o lo que decimos ser. Nuestras palabras se convierten ante las personas y el mundo en la carta de presentación de nosotros mismos. Las personas creerán en nosotros por nuestras palabras o dejarán de creer en nosotros por nuestras palabras también. Entonces, decir conocer al Señor nos hace responsables de practicar su estilo de vida. Entonces, de ahí es donde tomamos. Dice, el que dice, ¿verdad?, como expresa, yo le conozco, dice, pero no guarda sus mandamientos. Entonces, el tal, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, no guardamos o obedecemos los mandamientos del Señor solo por respeto al Señor o por satisfacción personal, sino guardamos u obedecemos, ¿verdad?, sus mandamientos como testimonio al mundo de la autenticidad con la cual estamos comprometidos, fíjese, con el Señor. La fidelidad con la cual llegamos a relacionarnos con el Señor, guardando u obedeciendo sus mandamientos, dice mucho del tipo de persona que somos. La vida doble o la vida entre dos, ¿verdad?, cosas diferentes, no engrandece a nadie, sino la hace pequeña, porque no hay decepción más grande que descubrir a una persona afirmando lo que no es. Entonces el Señor Jesucristo, de hecho, quiero decirles que condenó tal actitud, tal forma de ser de las personas que le rodearon. Y en el caso, vamos a irnos a San Mateo capítulo 7:21, en donde vamos a ver cómo fue la reacción del Señor Jesucristo precisamente cuando encontró, ¿verdad?, o sea, personas diciendo una cosa pero haciendo otra cosa diferente. Entonces, en San Mateo 7:21 dice la palabra, no todo, dice, el que me dice. Bueno, vuelve a decir, a expresar el que me dice, el que expresa, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, y vuelve, vea, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice, os declararé, vea, nunca os conocí, apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Entonces el desafío que tenemos como hijos de Dios es el aprender a seguir al Señor de todo corazón. Y esto implica el aprender a hacer que nuestras palabras coincidan en este caso con nuestro testimonio personal. La escritura que leímos en 1 Juan 2:24 dice, el que dice, ¿verdad? Yo le conozco, ¿verdad? Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Entonces el tal es mentiroso y la verdad, dice, no está en él. Pero el que guarda, mire su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Voy a leerles la versión internacional, nueva versión internacional, 1 Juan 2:4 al 6. La versión internacional dice así, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios, dice, se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, por eso el tema, ¿verdad? El desafío a practicar lo que decimos, ¿verdad? Porque el que afirma, dice, ¿verdad? Lo conozco, pero no obedece, entonces dice que hay mentira, ahí hay falsedad, ¿verdad? Porque no se puede decir una cosa y practicar, o sea, otra cosa distinta u otra cosa diferente. Una forma, mire, de ir caminando, como de lo que se trata es, o más bien ante la interrogante, bueno, ¿y cómo le hago, verdad? ¿Cómo comienzo a trabajar, o sea, conmigo mismo, de manera que tenga ese anhelo o ese deseo personal, o sea, de poder ir trabajando con mis palabras, pero también con mi obediencia al Señor? ¿Qué hago? O en otras palabras, ¿qué es lo que me puede motivar a la búsqueda, ¿verdad? de el hacer coincidir lo que digo con lo que estoy haciendo? Entonces, una forma de ir caminando seguro, fíjese, respecto a nuestras necesidades de seguir nuestra necesidad de seguir con fidelidad y sinceridad al Señor, es cambiar nuestro enfoque de vida. Eso es para mí un aspecto importante, como para ir creando el ámbito de la necesidad, o sea, de la obediencia al Señor, unido a mis palabras. Entonces, ¿qué enfoque debemos de cambiar? Mire, comúnmente, de hecho, las personas y muchos cristianos, ¿verdad? En la iglesia, en la congregación, caminamos en la vida en busca de la felicidad. Entonces, bajo el criterio de que si esto te hace feliz, entonces te conviene. Y yo creo que ese enfoque de la búsqueda de la felicidad antes que de la obediencia, entonces nos hace reaccionar de una manera negativa. Porque, repito, en la búsqueda de la felicidad, muchas veces decimos, pero al final, o sea, no hacemos
lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento de vida no es la obediencia. Nuestro fundamento de vida es la felicidad. Y cuando nuestro enfoque es la felicidad y no la obediencia, podemos fallar en decir una cosa, pero hacer otra cosa diferente. Entonces, por eso digo, crear un fundamento. O sea, ¿cuál es mi fundamento? Y una de las cosas es eso, o sea, trabajar conmigo mismo. La meta de la vida no es la felicidad. No es la felicidad. Por la felicidad se cometen grandes errores, aunque digamos otra cosa. Entonces, el punto es variarlo. La vida cristiana no trata de ser feliz. Fíjese, no, eso no es. Si usted anda en busca de la felicidad, entonces está en otra visión de vida, distinta, diferente al que se plantea dentro de la palabra del Señor. La vida cristiana no trata de ser feliz, sino la vida cristiana trata de vivir en la obediencia al Señor. Y es la obediencia a Dios la que va a producir felicidad en nuestra vida. Mire cómo cambia el aspecto. Y ese punto debo tenerlo yo muy, muy claro, ¿verdad? Muy claro, repito, porque en la búsqueda de la felicidad se cometen grandes errores. Pero cuando uno tiene como centro la obediencia al Señor, o sea, a lo mejor, o sea, seamos librados de grandes líos y de grandes problemas, porque estaremos practicando la palabra de Dios. Nuestro éxito de vida como hijos de Dios, repito, no es la felicidad, sino nuestro éxito de vida como hijos de Dios es la obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces eso es como línea principal. Por eso digo, hay que cambiar, o cómo asemejarme, ¿verdad? O cómo trabajar conmigo mismo en esa coincidencia entre mis palabras y mis acciones. Para que mis acciones coincidan con mis palabras, es necesario, o sea, que mi enfoque de vida no sea la felicidad, sino que mi enfoque de vida sea la obediencia al Señor. Para eso estamos sobre la faz de la tierra. O sea, no estamos para ser felices ni para convertirnos en las personas más exitosas. No estamos en eso. No estamos caminando tras el éxito. Caminamos, ¿verdad? Donde quiera que el Señor nos tenga, nos ponga, y cualquiera sea el camino que Él nos abra. O sea, nosotros tenemos un fundamento fijo que se llama obedecer al Señor. Estamos en el trabajo. O sea, ¿qué debo de buscar? Obedecer al Señor, ¿verdad? Estoy en la casa, ¿qué debo de hacer? Obedecer al Señor. Estoy en la iglesia, ¿qué debo de hacer? Obedecer al Señor. Y el que obedece al Señor, la palabra dice, bienaventurado, ¿verdad? Feliz. Entonces, eso es algo importante. Mire, a Judas, la resistencia a la obediencia al Señor, vamos a decir, ¿verdad? La resistencia a obedecer le costó la muerte. Judas se embelezó en el dinero. Se dejó seducir por el hecho de tener un poquito, pero le costó la muerte, apartado del Señor. Entonces buscó la felicidad y se olvidó de la obediencia. Esa es una parte. Dice a Pedro, mire, la resistencia a la obediencia al Señor le costó llanto, humillación y momentos de mucha presión y momentos de mucha tensión. Vamos a verlo en San Marcos capítulo 14, versículo 66. Cómo, fíjese bien, estamos dentro del mundo, pero de repente el mundo presiona, óigase bien, a que hagamos no como Dios dice, sino como el mundo quiere. Resistir a esa presión es pasar tensión, pagar un costo a lo mejor de humillación, de sufrimiento, pero todo con el ánimo, o sea, de resistirnos en este caso a no ceder
a lo que el mundo está presionando. En el caso, pues, ya vamos a ver qué pasó con Pedro, si pudo o no pudo resistir a esa presión y qué le tocó vivir. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estás con Jesús el Nazareno. Tú también estás, fíjese. Imagínese, usted está en el trabajo y alguien dice: tú eres cristiano, tú eres, y que no te toca hacer tal cosa, y comienza la presión. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con él, con Jesús el Nazareno. Mas él negó. O sea, él en lugar de ponerse firme, ¿verdad?, en su convicción, diciendo lo que tenía que decir, dijo otra cosa diferente. No expresó lo que era, no expresó quién era, sino expresó lo que no era, lo que no era su fe. Dice: mas él negó diciendo: no le conozco. Esa es una mentira. Esa es una mentira en Pedro. Pedro le conocía, pero Pedro dijo que no le conocía. Mire cómo es la presión del mundo. Y así somos de alguna manera impactados, ¿verdad? En el trabajo o en cualquier lugar. Somos impactados muchas veces negativamente al no confesar lo que somos, y decimos otra cosa. No, dice: no, si yo con mi abuelita voy a la iglesia, él me lleva, yo no tengo nada que ver en aquello, ¿verdad? Entonces dice: mas él le negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Mire, si eso es loco, ¿verdad? Estaba tratando de usar de una apariencia entre aquella persona para que no declarara lo que esa mujer veía. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Y vuelve, ¿verdad?, otra vez el mundo, ¿verdad?, a la presión. Y la criada, volviendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, mire, negó. O sea, él asumió una actitud, ¿verdad?, a través de la cual se protegió para que no se reconociera en él a un cristiano. Dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Parece que te pareces a los que siguen a Jesús. Entonces él comenzó, mire, a maldecir, ¿ve?, las palabras, maldecir y a jurar, dice: no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Mire, ¿de quién habláis? Entonces el mundo nos va a presionar. Y para nosotros, de hecho, el desafío, ¿verdad?, a practicar lo que decimos va a ser eso, un desafío. Y un desafío fuerte, que muchas veces lo vamos a pagar con momentos duros, con momentos difíciles. Yo recuerdo que estaba con unos compañeros de universidad, y uno de ellos comenzó a hablar, pero en contra del evangelio, pero lo peor que ustedes pueden escuchar. Al grado que concluyó con esto. Y dijo ahí el fulano: no puedo, dijo yo no entiendo, dijo él, ¿cómo es posible que un universitario crea en esas locuras? Entonces luego yo estaba allí, y entonces me dice: ¿vos sos, verdad? Yo soy. Y todos se acuerdan. O sea, el mundo presiona, ¿verdad? El mundo va a presionar
Y va a presionar, o sea, a que nuestra obediencia al actitud Señor difieran con lo no que- siempre, óigase bien, o si usted dice, yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero obedecer al Señor, pero déjeme decirle algo, esa fidelidad u obediencia al Señor no siempre va a ser sinónimo de felicidad. No siempre es sinónimo. Pues tras la presión y aceptación del mundo tenemos que vivir toda una lucha para no aceptar ni acomodarnos a la estimulación de aquello que desagrada al Señor. Entonces, adoptar una postura firme, eligiendo al Señor, nos va a representar muchas veces toda una lucha con nosotros mismos y con los demás. Que de hecho puede llevarnos, hermanos, a más que a felicidad, a momentos de dolor, de sufrimiento, buscando el hacer la voluntad del Señor, fíjense. Por eso decía, mire, no se enfoque en la felicidad, no es el tema. El tema de la vida cristiana no es la felicidad, como ser feliz en esto, como no. El tema de la palabra es, y de la Biblia es cómo obedecer al Señor, cómo vivir en la obediencia. Entonces, lo que relata la palabra del Señor en relación a la experiencia que vivió el Señor Jesucristo de sujetarse a la voluntad de Dios y no a la suya propia, pues de hecho la conocemos no como una experiencia fácil, sino como una experiencia difícil. Entonces vamos a encontrar en este caso al Hijo de Dios buscando hacer su voluntad, pero en una lucha fuerte consigo mismo. Entonces, tratando de hacer coincidir en este caso, ¿verdad?, su decir con sus acciones, con sus hechos. Entonces, el llegar ahí, el desear eso, al Señor le representó momentos duros, momentos difíciles. Y yo quiero que los veamos ahí en San Mateo capítulo 26, 36. Y vamos a ver pues en el momento aquel, ¿verdad?, en el que el Señor, muy consciente de todo el sufrimiento que venía sobre él, ¿verdad?, sobre sí mismo, al ver ya cerca, ¿verdad?, su crucifixión, su muerte, entonces dice que pasó un espacio, ¿verdad?, de su vida muy difícil, pero sumamente difícil. Entonces dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque sabía, fíjese, a lo que iba. Luego dice la palabra, entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Y él pudo como expresar, en este caso, y mire, de veras llama la atención, porque dejó ver todo lo que estaba viviendo internamente. ¿Qué estaba sucediendo con Jesús? En este caso, estaba buscando hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué estaba pasando, o sea, internamente en él? Y dice, mi alma, dice, está muy triste. Mire, no estaba feliz, estaba muy triste, hasta la muerte. Dice, mire, estaba triste hasta la muerte. Entonces esto para mí contrasta, mire, el punto de que este hombre, ¿verdad?, Jesús, el Hijo de Dios, en esta descripción de la palabra, hacía la voluntad de Dios. Pero no estaba viviendo momentos de felicidad, sino momentos, fíjese, de mucha resistencia consigo mismo, toda una lucha.
Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira. ¿Y qué era lo que estaba buscando hacer? La voluntad de Dios. Por eso decimos, no siempre, ¿verdad? O sea, el evangelio se va a traducir en felicidad. Porque habrá momentos en los cuales, o sea, el hacer la voluntad de Dios nos represente tristeza. Porque tenemos que romper una relación. Porque tenemos que salir de X lugar. Porque tenemos que cambiar, o sea, nuestra visión. Porque tenemos que hacer otra cosa diferente. Ahí está Jesús siendo feliz. No, cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Verdad? Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Esa copa de sufrimiento que se venía sobre él, pues él ya la percibía. Y sabía que iba a ser duro, sabía que iba a ser difícil. Entonces la vivencia del evangelio en momentos determinados no viene acompañado de felicidad, sino que viene acompañado, de tristeza. Pero estamos haciendo la voluntad de Dios, fíjese. Estamos haciendo. Entonces dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Padre, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y otra vez oró. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces lo que quiero recalcar es eso, que la vida cristiana no es un pase, ¿verdad? Así seguro a la felicidad. Porque la obediencia al Señor en momentos puede representar tristeza y puede representar mucho dolor para quien lo está viviendo, pero está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no coincide, ¿verdad? El que todo el tiempo vamos a ser felices. No, es que no es la felicidad lo que seguimos la obediencia. Entonces viene el punto, ¿vale la pena vivir todo esto? Entonces se ha preguntado, ¿vale vivir la vida cristiana? ¿Vale vivir, el pasar momentos duros de sufrimiento con tal de no apartarnos del Señor? ¿Vale la vida todo ese trato particular que Dios tiene con cada uno, cuidándonos, porque es un trato de cuido para que no nos apartemos del Señor? Sería la interrogante. ¿Habrán otras cosas, más significativas en la vida que sea más placentero, más satisfactorio que vivir la vida en el Señor? Es una de las interrogantes que tenemos que hacernos siempre. Y la pregunta es si vale la pena. Porque yo digo de manera particular, si yo me saliera, imagínense que este día usted elige salirse del Señor, olvidarse de Dios como que nunca lo conoció, como que diga a mí no me hablen de eso. ¿Qué haría? ¿A quién buscaría? ¿Cómo serían sus momentos de preocupación, de dolor, de sufrimiento? ¿Cómo sería nuestra vida solo sin el Señor? Es una de las preguntas. ¿Cómo sería mi vida
si yo no tuviera al Señor? Y todos sabemos lo que representa, ¿verdad?, el Señor en nuestra vida. Es toda una fortaleza. Siempre. ¿Verdad? Tener la oportunidad de llegar delante de alguien que siempre, fíjese, está pendiente de todas nuestras necesidades. Que de hecho nunca nos consiente, y es una cosa lindísima. El Señor te puede dejar llorar y orar y orar. Llora delante de Dios, pero no te está consintiendo. Solo te está consolando. No te está consintiendo. Porque si hay que corregir, o sea, el error, Dios te va a corregir el error, aunque te abrace, pero te corrige. Entonces vale la pena, vale la pena todo el esfuerzo y todo el caminar y toda la lucha y tantas cosas. Y digo, es lo único que tenemos. No hay otra cosa. Si sufriéramos por otras cosas, entonces ¿qué valor tendría? ¿Qué valor? Pero oiga bien, y me llama la atención lo que dice Santiago. Y de hecho estamos el domingo viendo Santiago, estamos tratando de avanzar, una cosa lindísima. Y el domingo el tema es pues que somos nuestro mayor enemigo. Yo soy mi mayor enemigo. Pero oiga bien lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Y esto lo podemos como entresacar del hecho de esta interrogante. ¿Vale la pena vivir tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta situación, o sea, dura, y seguir perseverando en el Señor? Sería como la interrogante, sería como la pregunta. Entonces la respuesta es esta, oiga. Para toda esa lucha que nos toca vivir, la respuesta es esta. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación de ceder, la tentación de dejar al Señor, la tentación de ir por otro camino. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces yo le haría una pregunta: si usted ahora se saliera del Señor y le tocara sufrir por nada, ¿quién lo va a recompensar? ¿Quién te va a recompensar? ¿Quién te estará esperando con todo eso que dice la palabra? Me voy al mundo y entre paréntesis disfruto. Pero te va a llegar el día en el que vamos a presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Pero dice la palabra, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿vale la pena? Entonces la respuesta es sí, vale la pena seguir a Jesús todo el tiempo. Porque fuera del Señor, óigase bien, hay existencia, pero no hay vida. Porque la vida, oiga bien, solamente viene del Señor. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo eso, mire, todo eso representa el tema. ¿Cómo es que llegamos al desafío, verdad? A hacer nuestro el desafío a practicar lo que decimos. Bueno, que nos va a tocar duro, nos va a tocar difícil. Que no va a ser fácil, o sea, el hecho de volvernos en instrumentos de Dios al mundo para que a través de nosotros se muestre su amor. No va a ser fácil. Pero vale la pena vivir esa vida. Vale la pena. Porque es algo
más bien, la vida cristiana es lo más lindo que pueda haber sobre la faz de la tierra. Es significativo. Hay respuesta, hay guía, hay camino. No estamos extraviados. Sabemos de alguna manera lo que tenemos que hacer. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. Somos iluminados por el Espíritu Santo. El Señor viene y nos anima. O sea, es una cosa interesante, muy interesante. Que de hecho tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? Todos los días. Bueno, Es un mensaje bien fuerte. Así que todo lo que sale de la boca tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Y ese es el desafío. Por eso es que el que dice, ¿verdad? Yo le conozco y no guarda es mentiroso, el tal es mentiroso. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Por eso, ¿verdad? El desafío a practicar lo que decimos. Póngase de pie y